Ucrania intensifica los ataques contra infraestructuras de Rusia. Además, en la noche del sábado se registró un atentado contra un restaurante en Moscú en el que murieron 5 personas. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El alcalde de Moscú calificó el ataque contra un restaurante como un acto de terror brutal. Se cree que el objetivo del atentado era el presunto responsable de la masacre de Bucha. Las autoridades españolas cifran en más de 70 los inmigrantes fallecidos cuando intentaban llegar al enclave de Ceuta desde Marruecos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos temen que el número de muertos sea mayor. Al menos 5 muertos y unos 21 heridos es el saldo que deja un ataque con bomba perpetrado en la noche del sábado en un restaurante de Moscú. Se sospecha que una mujer que murió en este atentado fue quien introdujo el explosivo. Según informan los medios de comunicación rusos, en el local se celebraba un evento privado con la participación de un alto mando del ejército ruso, a quien habría estado dirigido este atentado. En la noche del sábado, la explosión de un improvisado paquete bomba sacudió la terraza del lujoso restaurante Balsi Rossi de Moscú. En el momento del atentado, poco antes de las 8, en el local cerrado al público se celebraba un evento privado. Según las autoridades moscovitas, un guardia de seguridad impidió que una mujer no identificada que intentaba entregar un paquete ingresara al restaurante. Al estallar la bomba, tanto la mujer como el guardia fallecieron en el acto. El restaurante está ubicado en un rascacielos de arquitectura estalinista, en el centro de Moscú. Cada vez más informaciones apuntan a que el atentado habría tenido como objetivo a un general ruso. Según los canales rusos de Telegram, Alexander Chaiko estaba celebrando allí sus 55 cumpleaños. Se trata de un famoso comandante, a quien los ucranianos catalogan de infame, que dirigió las unidades del ejército ruso que llevaron a cabo la masacre en la localidad de Bucha. Chaiko fue sancionado por la Unión Europea por su implicación en la masacre de Bucha. Aunque no se haya confirmado que Ucrania esté detrás del ataque, en el pasado los servicios de inteligencia ucranianos tuvieron como objetivo a altos mandos del ejército ruso. Para los ucranianos, el coronel general figuraba sin duda en la lista de objetivos. Si es que fueron los ucranianos, este atentado contra Chaiko envió un mensaje a la cúpula militar rusa. No están solos, los seguimos, los vigilamos. El alcalde de Moscú definió el atentado como un brutal acto terrorista. Por su parte, el Kremlin aún no ha atribuido a nadie la autoría del ataque. Y ampliamos ahora informaciones con el periodista Ricardo Marquina, a quien saludamos a esta hora en Tallinn, Estonia. Ricardo, decíamos que se cree que este ataque iba dirigido contra un alto mando del ejército ruso. ¿De quién se trata y qué rol desempeñó en la ofensiva contra Bucha? Por favor, cuéntanos detalles aparte de lo que acabamos de escuchar. Buenas noches desde el Báltico. Bueno, Chaiko es un peso pesado en las Fuerzas Armadas de Rusia en estos últimos 10 años. Es héroe de la Federación de Rusia y comandó las tropas rusas en el apoyo al dictador sirio Bashar al-Assad durante esos 10 años de guerra contra la oposición. También comandó a las tropas rusas al comienzo de la gran invasión de Ucrania en 2022. Él comandaba las fuerzas que intentaron y fracasaron tomar la capital ucraniana, Kiev, y en ese intento estuvieron en Bucha, donde se cometieron esos actos atroces contra la población civil y por ello, como comentabais, está sancionado tanto por la UE como por Reino Unido. Y es precisamente ese rol como jefe de las tropas que estuvieron en Bucha lo que le pone sin duda ninguna en la diana de los servicios secretos ucranianos, ya que atentar contra su vida sería una especie de vendetta de Estado, una venganza de Ucrania por aquel comienzo de la guerra que, aunque fracasó, se llevó muchas vidas inocentes a su paso. Ricardo, sobre el terreno sigue habiendo un aumento de ataques contra infraestructuras y objetivos en territorio ruso. ¿Puede esto modificar el rumbo de la guerra?
De ninguna manera. Los ataques ucranianos están siendo, sin duda ninguna, muy espectaculares, muy efectivos a su manera, contra centros logísticos, contra refinerías, contra depósitos de combustible y muy en el interior del país. Ha habido golpes a más de 2.500 kilómetros, algo impensable al comienzo de la guerra, pero son golpes que están haciendo daño a la economía también, y muy importante, a la moral de los propios rusos, pero no están afectando las capacidades, o no al menos, del ejército ruso, que mantiene dos cosas muy importantes: la iniciativa sobre el terreno, siguen avanzando lentamente, lo hemos dicho muchas veces, pero siguen avanzando y consiguiendo conquistar pequeñas localidades, y, aún más importante, Rusia mantiene su músculo militar para poder escalar la guerra de dos maneras realmente brutales: una con el uso de armas de destrucción masiva, y otro con una movilización total de su sociedad y de su economía para entregarse por completo a la guerra, con lo cual Rusia mantiene esas capacidades intactas pese a la presión increciendo de las fuerzas ucranianas. Ricardo Marquina, desde Tallinn, Estonia, gracias por estas informaciones. A ustedes. Y en otra noticia del día, las autoridades españolas han confirmado la muerte de al menos 72 personas que intentaron llegar nadando a Ceuta desde Marruecos. Asimismo, el gobierno español asegura que unas 60.000 personas que habían ingresado ilegalmente a ese enclave han retornado a su país. Pese a ello, se mantienen las tensiones entre los miembros de la Unión Europea. Italia ha suspendido durante 30 días la aplicación del espacio Schengen con España, una medida respaldada también por Finlandia, Dinamarca y República Checa. En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha criticado la respuesta de algunos países miembros, a los que acusa de actuar con egoísmo. Y analizamos ahora la situación en Ceuta con el doctor en Ciencias Políticas y experto en migración, Augusto Del Cader Palacios, a quien saludamos a esta hora en Madrid. Señor Del Cader, muchas gracias por estar con nosotros. Díganos, por favor, ¿qué lectura hace usted del rol de Marruecos en esta crisis? Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo creo que la posición un poco de Marruecos en realidad no solamente en este acontecimiento, sino que tiene ya como unas bases ya históricas, ¿no?, en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. Yo creo que hay varias interpretaciones que se están haciendo en este momento, ¿no? Yo creo que la interpretación mayoritaria ahora mismo, básicamente lo que nos viene a decir es que el papel de Marruecos consistió en un relajamiento, ¿no?, de los controles fronterizos, y precisamente a causa de ese relajamiento de los controles pues se facilitó, ¿no?, la entrada masiva, ¿no? Hay otras posiciones donde incluso van un poco más allá en este acontecimiento, porque lo conectan con acontecimientos pasados, como el que sucedió, por ejemplo, en 2021, donde se dice que no solo hubo, digamos, una cierta permisividad o pasividad por parte de Marruecos en este incidente, sino que incluso hubo, pues, de algún modo, una actitud más proactiva, ¿no?, contribuyendo a la organización y promoviendo, ¿no?, los aspectos más logísticos, ¿no?, para la movilización de todas estas personas. Y yo señalaría una posición quizás un poquito más intermedia, más prudente, donde muchos analistas están diciendo que realmente no hay pruebas, ¿no? No hay pruebas todavía a corto plazo, digamos, de que realmente Marruecos hubiese gestionado de manera directa este tipo de movilización, digamos, de sus propios civiles, ¿no?, de su propia población, para producir, ¿no?, una desestabilización, en este caso, de la frontera con España en Ceuta, ¿no? Hablando sobre la postura de España, ¿qué se dice allí en torno al origen de esta crisis? Bueno, la verdad es que en España yo creo que lo que hay sobre todo es bastante sorpresa, ¿no?, o incluso perplejidad, ¿no?, por, digamos, ese interés, en este caso quizás no demasiado bien explicado ni justificado, por evitar, digamos, el conflicto o la confrontación diplomática con Rabat, ¿no? Después de los acontecimientos que han sucedido, pues la mayoría de la opinión pública, ¿no?, en España, pues probablemente hubiese esperado, ¿no?, una reacción un poco más clara o más contundente, al menos de exigencia, ¿no?, de responsabilidades al gobierno de Marruecos por parte del gobierno de España. Por tanto, sí que es cierto que ha sorprendido, ¿no?, digamos, esos elogios, ¿no?, al buen estado de las relaciones bilaterales o a la cooperación
en materia migratoria de Marruecos, a pesar de lo que ha sucedido, ¿no? La posición de España, básicamente del gobierno de España, se ha basado en atribuir, digamos, como causa de esta crisis los bulos y la desinformación que se han circulado a través de las redes sociales y al trabajo de las mafias, ¿no? Sí que es verdad que también se han mencionado algunas cosas relacionadas, ¿no?, con la defensa de la soberanía, y en concreto el presidente del gobierno habló de que se había producido una violación, ¿no?, de la integridad territorial y de las fronteras españolas, pero es cierto que en lo que tiene que ver con ese señalamiento, ¿no?, a lo que ha hecho Marruecos, tras ese mensaje que yo creo que ha querido lanzar Marruecos a España, pues sí que está carente, ¿no?, está ausente, y yo creo que la opinión pública se pregunta por qué motivo, ¿no? Y la verdad es que no tenemos respuestas a eso todavía. ¿Qué medidas cree usted se pueden tomar para evitar que se vuelva a producir una situación como esta? Bueno, yo creo que habría que trabajar probablemente en tres dimensiones diferentes, ¿no? Una primera dimensión, yo creo que es la humanitaria, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en torno a 70 o algo más de 70 fallecidos, creo que es fundamental, ¿no?, reforzar la infraestructura de acogida, ¿no?, que tiene las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ¿no? Y estoy hablando básicamente del número de plazas, ¿no?, de los centros de estancia temporal de inmigrantes, de trabajadores, ¿no?, que llevan a cabo las labores en esa primera acogida, ¿no?, en esa primera recepción, ¿no?, de las personas que llegan. Creo que esa sería una primera dimensión, la humanitaria, como digo. Evidentemente, después también habría que hacer pues un trabajo importante, ¿no?, en el ámbito de la seguridad, obviamente en lo que tiene que ver con el control fronterizo, y con también el trabajo, ¿no?, para reducir la actuación y la capacidad de las redes de tráfico de migrantes. Probablemente eso es otro elemento importante. Y yo creo Sí. que una tercera dimensión, que probablemente sea la más importante, es la dimensión diplomática, ¿no? Primero, todo lo que tiene que ver con la europeización de este tipo de crisis, la solicitud, digamos, de una mayor intervención en clave positiva, ¿no?, como hemos estado viendo en estos días, de la Unión Europea y del resto de Estados miembros, y evidentemente, pues también seguir trabajando en la alianza diplomática con Marruecos, a pesar de este tipo de conflictos y confrontaciones, ¿no? Evidentemente Mm. exigiendo responsabilidades, averiguando un poco cuál es el origen de estas crisis, y obviamente pues haciendo esa labor, ¿no? Por tanto, yo Sí. creo que habría que hacer cosas en esas tres dimensiones, ¿no? Señor Augusto del Cader Palacios, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Cambiamos ahora de tema y vamos hasta Brasil, porque allí el Partido de los Trabajadores oficializa este domingo la candidatura del presidente Luis Ignacio Lula da Silva para las elecciones del próximo mes de octubre. A sus 80 años, Lula asegura que sigue en plena forma para afrontar el que sería su cuarto y último mandato. Aunque todas las encuestas lo dan como favorito, le sigue cada vez más de cerca Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. En el Congreso Nacional, en la que se enmarca la proclamación de Lula como candidato, el mandatario aseguró que si es reelegido, aumentará el gasto en defensa para que, según sus palabras, nadie invada el país y se lleve al presidente como ocurrió en Venezuela. Y en Cuba la electricidad regresó a La Habana y a otras partes del oeste de la isla a primera hora del domingo, después de que la empresa eléctrica estatal solucionara la más reciente de una serie de fallos generalizados en la red. Sin embargo, los apagones continuarán este domingo y afectarán a casi el 69% de la población en el horario de mayor demanda, es decir, en la tarde y noche, según la estatal Unión Eléctrica. La falla del sábado dejó sin electricidad a cerca de 4,5 millones de cubanos. Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se agravó desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. Y cerramos en Bolivia, donde decenas de miles de bailarines pudieron celebrar este sábado el desfile en honor al Señor Jesús del Gran Poder, considerada la mayor expresión cultural de los Andes. Tras varios aplazamientos por los disturbios y bloqueos de los últimos meses, las calles de La Paz se llenaron de trajes, máscaras y bailes tradicionales desde el amanecer hasta bien entrada la madrugada del domingo. El festival, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde 2019, fusiona el catolicismo andino con las tradiciones indígenas y atrae a participantes de Bolivia, Perú y Chile. Hasta aquí las noticias, sigan conectados a Deutsche Welle.